Que el Señor les bendiga. Mis hermanos, tengan buenas tardes. Sean bienvenidos a la casa del Señor en este día viernes que Dios nos permite estar en su casa. Vamos a iniciar, vamos a buscar el himno número 50. Himno número 50 de nuestros himnarios. Vamos a cantar al Señor en esta tarde. De Jehová cantaré yo las misericordias. Cantaré, cantaré. Número 50. Le vamos a cantar al Señor en esta tarde. Vamos a cantar. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré tu gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré tu gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Amén. Vamos a orar. Bendito Jesús, gracias. Gracias en este día viernes que tú nos regalas la oportunidad de estar en tu casa, de poder cantarte, Señor, de poder adorarte, de poder bendecir tu nombre, de dedicar esta hora y media a ti, Señor. Te rogamos, Padre, que seas tú quien pueda contestar las peticiones de nuestro corazón. Señor, te ruego por aquellos hermanos y hermanas que están enfermos. Rogamos por los que están esperando un milagro. O a lo mejor, Señor, tienen problemas graves, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo llegue a sus corazones, hable a nuestra vida en tu palabra. Bendiga, Señor, bendito Dios, en este fin de semana todo lo que hagamos. Lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Vamos a seguirle cantando al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Busquemos en nuestros signarios la alabanza número 312. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá,
Busquemos en nuestros signarios la alabanza número 23. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, y con fuerza lucha en contra de los planes del tentador. La potencia del Espíritu ha dicho Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la granja Dios murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. Vamos a cantar la alabanza que lleva por nombre Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré
algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Vamos a cantar la alabanza que lleva por nombre ¿A quién iré? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón?
Vamos a cantar la alabanza número 12 de nuestros signarios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Tienes el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás de mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás de Dios les bendiga, hermanos. Nos quedamos con el pastor. Bueno, mis hermanos, qué bien que estamos este día viernes en la casa de Dios, ¿verdad? Que es la oportunidad que tenemos de estar, dedicar este fin de semana a Dios. Recordemos que hay que hacer tiempo para Dios. Si usted dice, mire, el tiempo se me hace muy difícil. La verdad es que paso muy ocupado, pero para Dios hay que hacer tiempo. Hagamos tiempo, hermanos, hagamos tiempo y de ninguna manera nos vamos a arrepentir. Le recordamos que el día domingo nos puede acompañar en el servicio de las 9, de las 4 de la tarde y que busquemos del Señor siempre. Vamos al libro de Ezequiel, mis hermanos. Libro de Ezequiel, capítulo 34.
Ezequiel capítulo 34 y vamos a hablar en esta noche sobre el tema Dios hará justicia. Dios hará justicia. O sea, hay ciertas injusticias, mis hermanos, que en el ámbito espiritual, lo vamos a llamar así, nosotros vemos. Y vemos a diario, mire, los pastores, no es que nos quejamos, no, nos lamentamos. Nos lamentamos de las situaciones que a veces lo que cuesta que una obra camine y el esfuerzo, el trabajo, todo lo que se hace para que alguien lo eche a perder en un instante. Ahora, Dios hará justicia, Dios hará justicia. Ezequiel 34:17, nos ponemos en pie, mis hermanos. 34:17. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 22. Ezequiel 34 del 17 al versículo 22. El tema, Dios hará justicia. Dios hará justicia. Leemos la palabra del Señor, la cual nos dice de la siguiente manera. Leamos todos, mis hermanos, por favor. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis, además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí que yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Mire lo que sigue en el versículo 21. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgará entre oveja y oveja. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque esta tarde nos has traído a tu casa. Señor, porque quizás según la carne este lugar no es muy adecuado, pero sabemos que según el Espíritu es el mejor lugar. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad, reconocemos nuestros problemas, reconocemos todo lo que podemos estar viviendo. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos nuestros problemas, ponemos en tus manos toda necesidad y problema, toda enfermedad, Jesús, para que seas tú quien obre, quien haga un milagro, quien nos regale, bendito Dios, esta noche una bendición muy especial. Trae conmigo a aquellos que aún vienen de camino, que vienen de sus lugares de trabajo. Padre, entregamos en tus manos este fin de semana. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo les decía que lo que los pastores y las iglesias vivimos todo el tiempo en torno a el trabajo que se hace ministerialmente, el trabajo espiritual. Usted sabe lo que cuesta hacer, por ejemplo, a discípulos, y no lo estoy diciendo un costo monetario, estoy hablando un costo de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, y es un tiempo que se invierte en preparar a una persona. A veces los pastores nos encargamos de preparar personas eficientes para un lugar específico, un ministerio específico, etcétera, etcétera. Y nos tardamos años y años. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo anduvo en su ministerio, estuvo alrededor de 3 años preparando a los discípulos. Obviamente Jesús tenía el tiempo programado. Dios ya había establecido este tiempo que debía de ser
exclusivamente ese tiempo no más. Y luego pues el tiempo iba a cumplirse donde nuestro Señor Jesús debía ser crucificado, debía entregar su vida por nosotros y por supuesto después resucitar y darles la gran comisión a los discípulos. Pero 3 años tardó nuestro Señor Jesús en formar a los discípulos. El hecho de formar a los discípulos no significaba de que Él estaba con ellos, Él les enseñaba las escrituras, Él hizo milagros frente a ellos. No era la formación solo eso. La formación iba más allá. De hecho, en una ocasión, después de que Jesús, antes de que Jesús les hiciera el milagro de multiplicar los alimentos para darle de comer a miles, dice que antes de eso Jesús vio las multitudes y dice que los vio como ovejas que no tenían pastor. Y dice que se conmovió en su corazón. Y dice que les dijo a los discípulos, dice que les dijo, tengo compasión por las multitudes, por las ovejas, porque son como ovejas que no tienen pastor, van de un lado a otro y ellas necesitan ser apacentadas por un pastor. Pero estaba refiriéndose específicamente al ámbito espiritual, que la primera de las cosas que ellos tenían que hacer era tener la vida eterna. Y por supuesto el hecho de apacentar las ovejas implicaba alimentarlas, educarlas, instruirlas, llevarlas por el buen camino, etcétera, etcétera, y que ellas crecieran. Pero cuando Jesús hacía eso, dice que se conmovió en su espíritu y tuvo compasión de las ovejas. Entonces Jesús 3 años estuvo trabajando con los discípulos. Obviamente Jesús sabía que había uno que le iba a traicionar, pero que también había otro que le iba a negar, y que habrían otros que cuando él fuera arrestado se iban a escandalizar y le iban a abandonar. Y así sucedió con los discípulos hasta que había uno que le seguía de lejos, dicen los evangelios. Y que más adelante, cuando Jesús, después que ya ha sido crucificado, pues entonces los discípulos comienzan, algunos de ellos, a acercarse. Ahora, pero el libro de Ezequiel, este capítulo 34, es un capítulo muy interesante. El profeta Ezequiel está hablándole al pueblo de Israel. Él está utilizando el esquema de la reprensión. O sea, reprender no significa disciplina. Está hablando amonestar. Entonces, este capítulo 34, los primeros 16 versículos hablan de una reprensión a los pastores de Israel. Pero, oiga bien, no es exclusivamente a los pastores de Israel, porque si nosotros hacemos un poco de memoria, en los tiempos de Jesús no existía, y antes en el Antiguo Testamento no existían iglesias. Eso tenemos que recordarlo. Entonces, esta parte, la que hemos hablado, que es el capítulo 34 del 1 al 16, está refiriéndose exclusivamente a los líderes espirituales y religiosos de aquel entonces. Está hablando de la nación de Israel, porque los líderes espirituales eran los que supuestamente guiaban al pueblo, eran los que le enseñaban las leyes, eran los que les de alguna manera ejercían cierto dominio, vamos a decirlo así, sobre ellos, y se aprovecharon. Entonces hay una denuncia contra los líderes, aunque allí dice contra los pastores de Israel, porque la escritura se refiere exclusivamente a quienes en aquel momento guiaban al pueblo. Claro, hoy en día nosotros hemos escuchado predicaciones que nos hacen referencia a los pastores en la actualidad, porque prácticamente es aplicable, porque somos los que guiamos las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Las ovejas no son nuestras,
las ovejas son de Dios. Y tenemos que entenderlo bien los líderes, los pastores, que si bien es cierto, el rebaño de las ovejas no es nuestro, pero tenemos una responsabilidad. Entonces, en el capítulo 34, en el versículo 17 al 22, el cual hemos leído, el mensaje ya no va dirigido a los líderes o a los pastores. El mensaje va dirigido, óigame bien, a la oveja engordada que oprime y hace violencia a las ovejas más débiles. Lamentablemente siempre van a existir ovejas más débiles o creyentes más débiles que otros. ¿Cuáles son los creyentes más débiles? Son aquellos que son tentados o que obtienen una prueba en su fe y que a veces no logran superar esa prueba. De hecho, la carta de los Gálatas nos dice cómo debemos tratar a ese tipo de ovejas y a ese tipo de creyentes. Vea lo que dice Gálatas 6:1. Gálatas, capítulo 6, vamos al versículo 1. Uno y 2. Mire lo que nos dice. ¿Cuál debe de ser el deber? ¿Cuál es la obligación de nosotros los creyentes que somos o que tenemos madurez espiritual para con aquellos que no lo tienen? O los creyentes que tenemos quizás un poquito más de experiencia en el ámbito espiritual o de tiempo está en el Evangelio frente a los que son débiles en su fe. Vea lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, mire, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ahora, ¿cómo es el hecho de cumplir la ley de Cristo? Eso podríamos hablarlo, que es la regla de oro, ¿sí? Así como quieres que te traten, así tienes que tratar a los demás. Podríamos hablar algo así. Ahora, ¿cuál es la manera de tratar al débil en la fe? Sobrellevar, o sea, ayudarle, fortalecerlo. Si usted lo quiere llamar, al soldado herido se le pone acá y se le carga. Y decía el pastor fundador, decía, nosotros somos el peor ejército, hablando del ámbito espiritual. La iglesia cristiana es el peor ejército que puede existir. Porque los ejércitos cuando andan combatiendo, la tropa cuando anda combatiendo y está viendo que a su compañero lo hirieron, le ayuda, lo saca del campo de batalla y le ayuda a llevárselo, pide ayuda para que lleguen, lo rescaten o a lo mejor le den atención médica. Pero decía él, ¿verdad? Nosotros somos el peor ejército, porque cuando vemos a un soldado caído, cuando vemos a un creyente caído, en vez de ayudarlo, en vez de sobrellevar las cargas de él y ayudarle, de fortalecerle, de orar por él, lo terminamos nosotros mismos. Entonces, dicen por ahí de que el ejército se define, ¿verdad? Por el tipo de soldados que tengamos. Eso lo es todo. La lealtad unos con otros, sobre todo la lealtad a servir a su nación o a su país.
Pero veamos, esa es la manera de cómo nosotros debemos de reconocer de que Dios quiere que tratemos al que es débil, al que está caído, al que de alguna manera está pasando alguna dificultad. Pero Ezequiel, vamos al capítulo 34, versículo 17, nos dice que Dios hará justicia. ¿Y que Dios hará justicia de qué manera? Dios hará justicia con aquella oveja que oprime y que hace violencia contra las demás. Veamos el versículo 17, miren lo que dice. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabrillos, porque lamentablemente eso sucede. Lamentablemente eso sucede. Por ahí dicen de que siempre hay lobos vestidos de oveja. Y mire, aquí somos una iglesia muy pequeña. Pero yo lo hablo en el ámbito general. O sea, a nivel general. Dentro de las iglesias, porque no es una iglesia exclusiva. Son todas las iglesias. ¿Quiere saber usted, por ejemplo, qué problemas tienen las iglesias? De todo tipo. Desde problemas financieros hasta problemas calificados como del comportamiento de las personas. O sea, estamos hablando de problemas dentro de las familias. Mal testimonio, podemos hablar de tantas cosas. Malas prácticas, malos creyentes, etcétera. Personas con muchas habilidades, pero que por alguna razón se descalifican a sí mismos. Y no estoy hablando los descalifica a otra persona, no, se descalifican a sí mismos. Ahora, vea lo que dice ahí que Él va a juzgar entre las ovejas, entre los que son carneros y los machos cabrillos, porque cuando lo dice de esa manera significa que no todas, no todo, dice Jesús dijo en una ocasión, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. De hecho, el capítulo 25 del Evangelio de Mateo nos dice la manera como Jesús va a separar entre las ovejas y los machos cabrillos. Veamos lo que dice Mateo 25:32. Aunque este es un versículo que hace un poco de referencia a los tiempos del juicio, ¿sí? O sea, está hablando de la salvación, pero vea que es la manera como va a suceder. Mateo 25, 32 y 33. Mire lo que dice. Vea lo que dice el versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora, y ahí habla, ¿verdad? De porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿de qué está hablando acá? Está hablando del juicio a las naciones, el juicio a aquellos que creyeron que eran hijos de Dios, pero nunca lo fueron. Ahora,
quiero que por favor no nos perdamos en el enfoque que tenemos. Porque el ejemplo que he dado es exclusivamente de cómo serán separados. Por eso es que dice en Ezequiel 34:17, dice, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, y entre carneros y machos cabríos. Es decir, Dios sabe los que son sus ovejas. Allá en el Evangelio de Juan capítulo 15 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, tenemos que tener algo bien claro, hermanos. Mire, cuando hablamos de que Dios hará justicia, significa de que Dios ve el corazón. Dios ve las intenciones de las personas. Entonces, cuando dice de que también, por ejemplo, en Isaías capítulo 3, versículo 13, Isaías capítulo 3, Isaías 3:13, mire lo que dice. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Y miren lo que dice el versículo 14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, allí Isaías está hablando de que Dios juzgaría comenzando a los líderes religiosos de Israel, porque les dijo, ustedes se han aprovechado de mi pueblo, personificando Dios el mensaje, se han aprovechado de mi pueblo. Entonces Dios los va a juzgar a ustedes porque se aprovecharon. Y es lo mismo que denuncia en el capítulo 34, hablando de los pastores y de los líderes. Pero también hay para la oveja, para el cabrito y para el carnero. Que la Biblia dice que el único rebaño de nuestro Señor Jesucristo son las ovejas. O sea, los carneros ni los cabritos, esos no son del rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quiénes son los cabritos y quiénes son los carneros? Si usted lo quiere ampliar, son los que se saltan la barda del redil. Se salen del redil. Se lo saltan. Porque no son ovejas. Porque sus actitudes, porque sus acciones no son de ovejas. Veamos cuáles son las acciones de este tipo del cual se refiere nuestro Señor Jesús, de estos grupos que no son ovejas. Ahora veamos el versículo 18. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos? Oiga bien la actitud de los carneros y de los machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos? Sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. O sea, hablemos un poco en salvadoreño. Es poco que se coman el buen pasto, sino que no solamente se lo comen el buen pasto, sino que también patean con vuestros pies lo que, oiga bien, lo que queda del pasto que dejamos. O sea, esto es lo que sucedía y lo que sucede literalmente en un redil. Estamos hablando de un grupo de ovejas. El pastor tiene que tener el cuidado de llevarlas y de permitirles que coman el pasto adecuado, verde, fresco, porque eso es lo que va a nutrir a la oveja. Pero también existía los grupos, ¿sí? Los rebaños de, aquí le llama, no eran de ovejas, sino que algunos eran carneros y machos cabríos. O sea, cabras, pues.
Entonces, ¿cuál es digamos, el comportamiento de la oveja diferenciándose con la cabra? La cabra llegaba y se comía primero ella sola el mejor pasto y el poquito que dejaba lo pateaba todo. Entonces, ¿qué le quedaba a la oveja? No le quedaba nada. ¿Sabe usted que la oveja, y lo estoy hablando en términos así reales, terrenales, o sea, la oveja real, sabe usted que es muy delicada alimentarla porque no va a comer en cualquier lado. No es que sea quisquillosa para comer, es delicada para comer. O sea, llega a un lugar y si ve el lugar bonito, si ve el ambiente, come. Si ve su pastor cerca que la está cuidando, come. Si no está en ese tipo de situaciones, no come. Y se puede estar muriendo de hambre, pero no come. ¿Por qué no está tranquila? Porque ve el pasto que está, dice ahí la Biblia, está hollado, o sea, está pateado, pisoteado. Lo arruinaron los cabros, dice los carneros, lo patearon, lo arruinaron, lo echaron a perder. La oveja no come nada. ¿Y sabe en qué repercute esa situación? En que se va adelgazando y adelgazando y adelgazando. Y es fácil que se le pegue cualquier enfermedad. Y que se le pegue cualquier problema de salud. ¿Y qué le queda al pastor? Tomarla, curarla, y si está dañada, si se ha quebrado alguna de sus patas o extremidades, vendarla. O sea, darle cuidados, pues. Ahora, usted dice, pastor, pero ¿eso qué tiene que ver con los creyentes? Vean lo que dice el versículo 18. Y esta es una reprensión, oiga bien, porque también está la actitud, no solo, oiga bien, no solo del carnero y el macho cabrío, también está la oveja engordada, o sea, la más alimentada, ¿verdad? Dice el versículo 18. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. La otra actitud de la oveja engordada, de los machos cabríos y también de los carneros, es que se beben la mejor agua. Se beben el agua fresca y limpia. Y meten sus patas para ensuciar el resto del agua. Lo que normalmente sucede, ¿verdad? En un estanque, que usted se mete y ensucia el agua porque agita el agua. Y el agua agitada, hermanos, sobre todo, dice lo que la enseñanza nos da de la Escritura, es que el agua turbia, es decir, el agua sucia, no la van a beber las ovejas. Entonces, ¿de qué nos habla el versículo 18? Nos habla de la oveja engordada, nos habla del carnero, del macho cabrío, que si nosotros hoy en día lo aplicamos al ámbito espiritual, son aquellas ovejas que terminan sacando a las otras de su iglesia. Son las que van carcomiendo a las demás, con chambres, con quizás situaciones que lo que hacen es, en alguna manera, enturbiar el agua. El agua, estamos hablando de la palabra de Dios, hermanos. El buen pasto es la palabra de Dios. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Está hablando de la palabra. La Biblia dice también que Jesús dio a conocer,
yo soy el agua de vida. Yo soy el pan de vida. El capítulo 15 nos habla un poco sobre Jesús. Dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Es decir, nosotros no podemos estar sin que Jesús esté. Ahora, estamos hablando cómo patean el pasto, la oveja engordada, cómo enturbia el agua cuando da mal testimonio, cuando anda detrás de algo viendo qué consigue. Y yo lo hablo así a nivel general, porque ¿sabía usted que en todas las iglesias existe este tipo de cosas? Personas que llegan a las iglesias, y sobre todo en las iglesias grandes, hermano, grandes, llegan viendo a quién están sonsacando. Y lo primero que comienzan haciendo y carcomiendo es, mire, ya escuchó lo que pasó. Mire, lo que más daño nos ha causado como iglesia son los chambres, hermano. Para que haya un chambre significa de que alguien tiene que hablar algo que no era. O por lo menos hablar algo, una parte de lo que es, pero agregarle algo más que no es verdad. Ahora, ¿quién es el dueño de la disensión? Satanás. O sea, ¿quién es el que divide, hermano? Satanás. ¿Quién sale ganando cuando una iglesia se divide o se debilita? Satanás. ¿Quién no ganan los pastores, no ganan los líderes, no ganan los diáconos, no ganan los servidores? No, gana Satanás. El día que alguien en alguna manera a usted le desanime espiritualmente hablando, ¿quién está ganando ahí? Está ganando Satanás. Y a veces, oiga bien, a veces Satanás es tan astuto y nosotros los creyentes somos tan bobos a veces que nos dejamos manipular por Satanás. ¿Cómo nos dejamos manipular? No estamos hablando que Él nos posee, no, en ninguna manera, no. Nos dejamos manipular y nos hacemos en alguna manera nosotros al lado de que la iglesia se divida, que el hogar se divida, que el ministerio se divida. Ese es lo peligroso. ¿Sabe por qué a Dios le preocupa mucho eso? Porque cuando nos ve a todos, Él ve almas. Él ve almas. No, nosotros los pastores vemos estadísticas. Vinieron tantas personas, ofrendaron tanto, llegaron tantos niños, hicieron esta actividad, participaron del evento tantas personas. A nosotros los pastores eso nos interesa. Dios ve almas. La Biblia dice que de Él son las almas y son, dice, las ovejas. Ahora, cuando dice la Biblia de que está hablando contra la oveja engordada, está hablando de la oveja engordada que es la que actúa mal. La oveja engordada es aquella que está bien alimentada, pero, oiga bien, oprime y causa violencia a las débiles. O sea, en la que básicamente se alimenta sola de todo lo que puede. Ella se alimenta como quiere y corneja a las demás. ¿Sabe por qué digo corneja? Porque saca las uñas, decimos nosotros. ¿Cuánta gente cree usted que ha escuchado de Dios y está criticando a los demás? ¿Ya vio el pastor? Más gordo usted ese hombre. ¿Ya vio el hermano fulano? Mire, con COVID andado, no se le acerque. Y a veces ese tipo de actitudes causan tanto daño en las iglesias. Tanto daño en las iglesias. Hermano, mire, yo le digo algo. Cuando existe un problema, un mal comportamiento, un mal testimonio,
una actitud mala de un pastor, de un líder, de un colaborador o de un servidor, mire, si bien es cierto, la iglesia se va a ver dañada. Pero quiero que recuerde algo. Quien va a juzgar a la persona, o en este caso la oveja, que causó violencia sobre el débil. Porque mire, ¿cuál es el débil? Aquella persona que antes está en el evangelio y por alguna razón le llega un chambre. O le llega alguien que está inventando algo, o alguien que le está enfermando la mente y le está diciendo, mire, ya no vaya allí, ya deje de servir, mire lo que anda haciendo fulano, lo que hace fulana, lo que pasa aquí, ya se dio cuenta, esto, lo otro. Entonces, están enturbiando el agua ante la oveja débil. Y la oveja débil piensa así, mire. La oveja débil piensa, vengo del mundo, supuestamente en la iglesia yo creía que los hermanos eran mejor portados, pero veo que son más hipócritas que en el mundo. Para eso mejor ya no voy a la iglesia. Enturbiaron el agua. Pisotearon el pasto. Y esa oveja débil posiblemente nunca más va a querer nada con el Señor. Ahora, he ahí por qué muchos ministerios están sucumbiendo. No es que sencillamente la pandemia, no. Es una mala actitud de una oveja engordada y que comienza a violentar a las débiles y que comienza a cornear, porque esa es la actitud. Ahora, por eso le digo, esa actitud está manipulada o sobrellevada por el mismísimo Satanás. ¿Quién gana en una desunión ministerial? O que se pelearon en un ministerio, o que no se pusieron de acuerdo. ¿Quién gana? Satanás. Los hermanos terminan discutiéndose por lo que sea, o no se pusieron de acuerdo, y mire, ay, es que fulano, no. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Y quién se termina riendo? Satanás. Se tira carcajadas, se burla de las iglesias, se burla de los ministerios. Y lo primero que dicen es, hicimos el trabajo que teníamos que hacer. La división. Entonces, pero quiero que recuerde algo. Dios va a juzgar a la oveja que causó violencia, que desunió el rebaño, que en vez de sobrellevar a la débil, la terminó. Enturbió el agua, pisoteó el pasto y la oveja débil no comió ni bebió nada. Y va prácticamente a la muerte espiritual. Porque ¿sabía usted de que un enfermo que come no se muere, hermanos? Y ahí está puras sopitas, de lo que sea, de montes, de aquí, de allá, sopita de pollo, esto, lo otro, que de repente un pedacito de carne, que de repente un pedacito de esto y lo otro, una bebida de esto, etcétera, etcétera. Pero se está nutriendo, hermano. Está enferma la persona, pero se está nutriendo. Y eso le pasa a la oveja débil. Está viendo los problemas, está viviendo sus propios problemas. Y está viniendo y ver que dentro del ámbito de los creyentes también suceden tantas cosas. Y no vamos a negarlo porque sí suceden ese tipo de cosas. Pero óigame, analicemos a usted y a mí qué nos han mandado a hacer. Yo lo primero que, y por eso le dije y le comenzaba diciendo al principio, ¿sabe usted lo que cuesta tanto formar un ministerio, formar una iglesia? No estamos hablando así literalmente local, sino que estamos hablando del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de los hermanos, las hermanas. Estamos hablando del trabajo de campo, el trabajo ministerial o espiritual. ¿Sabe usted lo que cuesta para que venga alguien que se le pelaron los cables
y en 2 o 3 situaciones que causó o que hizo o que inventó, más de alguien termina yéndose no solo de la iglesia, sino que no quiere nada más con Cristo. Eso es lo más peligroso, hermanos. Si lo peligroso no es que la persona se aleje de la iglesia, lo peligroso es que la persona termine rechazando completamente a nuestro Dios. Ese es el problema. Entonces veamos lo que dice. Vamos a ir finalizando. Estamos en el versículo 19. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies. O sea, al final la oveja que tiene hambre termina comiendo. Pero ¿qué termina comiendo? El pasto que estaba pisoteado. Y beben, dice allí, lo que con vuestros pies habéis enturbiado. O sea, no beben agua fresca y limpia, beben agua sucia. ¿Qué dice el versículo 20? Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Versículo 21. Por cuanto, oiga bien, este es el comportamiento. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis, ¿y qué? Y las dispersasteis. Es decir, la terminó sacando del redil. ¿Saben lo que Satanás hace muchas veces? En las iglesias el trabajo es un trabajo delicado, pero viene siempre alguien, dicen en buen salvadoreño, vienen a la caza y a la pesca a ver a quién se llevan o se levantan. Y media vez consiguieron su objetivo, se van, se terminan yendo de la iglesia y terminan desuniendo una familia a veces. Miren, hermano, los peores errores, oiga bien, y se lo digo como pastor, los peores errores dentro de las iglesias son los que causamos con nuestro mal proceder. Un pastor que puede predicar bien, que puede llevar en orden el ministerio, que puede tener muy buena labia, que puede ser muy bueno, pero que también su área de su comportamiento, ¿sí? Su ética deja mucho que desear. O sea, ahí se aplica, ¿va? Lo que hace con las manos, lo deshace con los pies. O sea, yo puedo ser un referente acá, ¿verdad? Ser un nerdo en teología, tener una vasta experiencia, tener una gran capacidad de poder, digamos, llevar adelante, poner estrategias para la iglesia, el evangelismo, el crecimiento, pero soy un gran patán, así, ¿sí? Cualquier hermanita que me parece, me la llevo. O sea, ¿y usted cree que Dios no va a ver eso? Claro que lo va a ver. Y el ministerio va a fructificar y el ministerio va a salir adelante. Y usted va a ver qué pastor. Claro. Pero Dios va a ajustar cuentas, hermanos. Y solo va a oír rumores usted, ¿verdad? Y dicen que fulano, y que fulana, y que esto, y que lo... Ahora, yo le quiero explicar algo. Esto es delicado. O sea, el hecho que de repente alguien ya no quiere nada más con el Señor después que ha estado en una iglesia, para nosotros los pastores es delicado y para nosotros es lamentable, al menos los que tenemos corazón de pastor, pues. Es delicado, es lamentable, porque decimos, y tanto que costó para que las almas, para que las familias, los hogares, para que los ministerios se fortalecieran, para que en 2 o 3 situaciones que sucedieron, se desunieron y nunca más la gente quiere nada con el Señor. O sea, es terrible, es triste eso, hermanos. Pero eso, ¿sabe qué? Dios lo comprende. Porque son las ovejas de Él. Y uno solo está administrando y solo está trabajando para el Señor. Pero lo cierto es que también Él
Él va a juzgar. Ahora, vea lo que dice, y ahí vamos finalizando. Versículo 22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Y ahí en el versículo 23 en adelante habla, levantaré, dice, un pastor y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. O sea, está hablando del pueblo de Israel. ¿Quién era el que iba a apacentarlas? Dice allí, mi pastor, mi siervo David, que era en un futuro el rey David. Porque está hablando del pueblo de Israel. Ahora, nosotros sabemos que las ovejas son de Cristo. O sea, nosotros, siendo hijos de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Y que los errores que cometamos, tenemos la oportunidad de enmendarlos, hermanos, porque eso es lo que tenemos. O sea, aquí no se trata de que, mire, que usted se equivocó, usted se deslizó en el ámbito espiritual, etcétera, etcétera, y pues ya no puede. No, claro que sí. Es que mire, uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo es que Él restaura. Es restaurador. Él perdona, Él tiene misericordia. Lo que Él quiere es que sepamos hacer y valorar las cosas. O sea, si les fallamos, pues pongámonos a cuentas con Él y volvamos a empezar, pues. Pero no quiere que las almas se pierdan, ni mucho menos que los líderes, los pastores, los colaboradores, las personas que estamos al frente de un ministerio o una obra, nos aprovechemos. Y si lo hacemos, pues Dios nos va a ajustar cuentas a nosotros también. Y también la oveja aprovechada, la engordada, dice ahí, si comienza a desunir a las demás, a cornear y a sacar del redil a las ovejas débiles, a esa no le va a ir bien también. Porque son las ovejas del Señor. Y yo se lo tengo que decir de esa manera. Son las ovejas del Señor. Cada vez que usted cause una división, cause un error, un problema, una situación en donde la persona nunca más quiere nada con el evangelio, o sea, ese momento nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Porque todos cometemos errores. ¿O no es así, hermano? Todos cometemos errores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ponernos a cuentas con Dios. Y luego, pedir misericordia. Y ser restaurados. Permitir que seamos restaurados. Porque esa es otra cosa. Muchos no queremos ser restaurados. Y Cristo está con los brazos abiertos todo el tiempo. Esperando a aquellos que quieran ser restaurados. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Te damos esta noche por tu palabra, por el mensaje, Señor, porque reconocemos que somos ovejas de tu rebaño, Señor. Te pedimos el perdón de nuestras faltas, nuestros errores. Danos paz en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quíteme el ventilador, por favor. Nos ponemos en pie, mis amados hermanos. Vamos a recoger las ofrendas, los diezmos. Vamos a darle al Señor la parte que le corresponde. Vamos a ofrendar, a diezmar. Vamos a depositar en ese canasto lo que ya Dios nos dio, parte de lo que Él nos ha dado. Vamos a sembrar en la obra del Señor. Dios ha sido bueno con nosotros. Seamos nosotros también agradecidos para con Él y sigamos trabajando para que esta obra siga predicando el Evangelio. Le cantamos al Señor. Bendice este momento que vamos a recoger las ofrendas, los diezmos, multiplica cada centavo, permite que podamos hacer las cosas cada día mejor. Danos paz en nuestros corazones. Bendice a las personas que voluntariamente y dadivosamente están ofrendando y diezmando. Padre, te ruego que cada necesidad pueda ser suplida a través de tu bendición. Que no falte el alimento en sus hogares. Padre, bendice y provee de un trabajo aquel que no lo tiene. Bendice también a aquellos que se esfuerzan para que tu obra siga adelante. Gracias, Jesús, te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos.
Amén. Puede sentarse, mis hermanos. ¿Habrá alguien que tenga algún agradecimiento al Señor? Quítame el ventilador, por favor. En el 2, déjame, por favor. Este de aquí, por favor. ¿Habrá alguien que tenga agradecimiento al Señor? ¿Habrá algún testimonio? Cumpleañeros, no sé, alguna bendición, un milagro, una oportunidad, nueva oportunidad, alguna sanidad. Habrá alguien que quiera dar testimonio. Recordemos que Dios hace los milagros en nuestra vida para que nosotros hablemos de eso y fortalezcamos a aquel que está débil espiritualmente. Y sobre todo que su fe está tambaleando. Cuando una persona escucha un testimonio, lo primero que dice: Señor, si tú le dices el testimonio, ese milagro a ese hermano o esa hermana, también me lo puedes conceder a mí. Tenemos el muro de las peticiones. Haga uso de él. Haga uso de él. Dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. Y aquel que le cree al Señor y le pide con todo el corazón, Dios le puede conceder. Dios es bueno, hermanos. Mire, cuando usted menos lo crea o lo considere o lo espere, mejor dicho, usted menos lo espere, después que le ha clamado al Señor, su milagro vendrá. Su milagro vendrá. Cuando a veces ya perdimos las esperanzas y le seguimos pidiendo a Dios y le insistimos muchas veces, ahí es donde Dios obra. Porque Dios también no quiere que nos desanimemos. Cuando usted ya se va desanimando y ya comienza a tambalear y dice: no, es que Dios no me quiere contestar. ¿Quién sabe que allí Dios le conteste? Porque Él quiere impulsar su fe y hacer que su fe crezca. Si no hay nadie, mis hermanos, que tenga testimonio, pues vamos a orar. Recuerde que sus peticiones es posible que no las conozca yo ni los hermanos, pero Dios sí las conoce. Sus problemas son los problemas de Dios. Al menos hágalos que sean problemas de Dios. Señor, yo tengo esta enfermedad, yo tengo una falta de ingresos, o yo tengo una amenaza sobre mi vida, o un problema legal, o tengo en el trabajo, tengo problemas, tengo dificultades. Hay alguna persona que me está haciendo la vida imposible, Señor. Todo eso, entrégueselo en las manos a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, esta noche te damos las gracias. Gracias, Señor, porque podemos decir que hasta aquí nos has ayudado. Señor, tú conoces nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras necesidades, Señor. Tú sabes lo que estamos viviendo. Tú sabes el proceso que estamos llevando, Señor. Y esta noche, Señor, hemos escuchado a través de tu mensaje, de tu palabra, hemos escuchado, Señor, que para ti lo más importante son las almas, Señor. Y nosotros somos tus hijos, Señor. Te rogamos, bendito Jesús, que tengas misericordia, que extiendas tu mano de sanidad en aquellos que están pasando un momento muy difícil. Su salud está quebrantada, Señor. Necesitan urgentemente un milagro, Señor. No hay más que hacer. Ya intervinieron los médicos, ya estuvieron las medicinas, o a lo mejor no hay ningún recurso para ellos, Señor. Pero te tenemos a ti, Señor. Y tú eres todopoderoso, y tú eres grande en misericordia, y tú eres bueno, Señor, y tú eres fiel con tus hijos. Y nosotros tratamos de clamar esta noche. Tratamos de hacer recordar, Señor, ese problema tan grave que hay, ese padecimiento, ese cáncer, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, quita completamente esos tumores de tu hija, Señor. Quita esos tumores, Señor. Hemos visto esos milagros otras veces, Señor. Y los hemos visto en gente que ahora ya no te buscan, Señor, que ahora ya no te sirven. Tú regalaste en su momento esos milagros, Señor. Por lo tanto, esta noche te los suplicamos. Te pedimos ese milagro. Quita esos tumores, por favor, Señor. Sabemos que tú lo puedes hacer.
Otras veces lo has hecho, Señor. Nos comprometemos a servirte. Nos comprometemos a adorarte, a buscarte, Señor. Te ruego por los que tienen cáncer, los que tienen problemas del corazón, por aquellos que están batallando, Señor, contra cualquier enfermedad, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, bendito Dios. Cantamos al Señor. La fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Bendito Jesús, te rogamos por nuestras finanzas. Señor, toda aquella persona que esté viviendo problemas financieros difíciles, te ruego que tú le regales ese milagro. Que tú, Señor, puedas bendecir esas finanzas, puedas enderezar, Señor, esas finanzas. Padre, provee, suple cada necesidad en los hogares, que no falte nada, Señor. Provee un trabajo a aquel que no lo tiene. Permite, Señor, que podamos salir de esas deudas. Ayúdanos, Señor, a ahorrar nuestras deudas. Ayúdanos, Señor, a estar al día, a poder, Señor, pagar todos los compromisos financieros de los hogares. Ese alquiler, esa cuota de ese banco, ese préstamo, esas cuotas escolares, esa cuota de ese vehículo, esas tarjetas de crédito, Señor. Esos compromisos financieros, Señor. Cualquier compromiso financiero, Señor, provee, Señor. Ten misericordia, Señor. Bendice ese trabajo, esas finanzas, ese negocio, esas ventas, Señor. Multiplica esas ventas, bendito Dios. Bendice, Señor, ese emprendimiento. Padre, ayúdanos en toda necesidad y dificultad que tengamos, en todo problema que enfrentemos. Rogamos por los matrimonios, Señor, para que tú los restaures, Señor. Sabemos que tú eres todopoderoso y tú puedes hacer el milagro, Señor. Tú puedes cambiar la mente y el corazón de las personas. Tú puedes cambiar, Señor, los problemas, hacerlos bendición, Señor. Tú puedes cambiar la mentalidad de las personas. Te ruego, Jesús, por nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros ancianos. Cuídanos, Señor, de este virus difícil. Cuídanos, Padre, danos una buena salud. Bendice los lugares, Señor, en los cuales tus hijos frecuentan. Cuídanos, Señor. Cuida de tus hijos. Cuida de nuestros jóvenes. Cuida de nuestros niños, Señor. Ante tanta ola de violencia, Señor, tú conoces cómo están las cosas a nivel mundial. Te ruego que tenga misericordia de nuestro país que lleva tu nombre, Señor. Te rogamos por la paz de Jerusalén. Te rogamos, bendito Dios, por los problemas que hay dentro de los lugares de trabajo, Señor. Por los problemas matrimoniales, los problemas familiares, las discusiones, Señor. El maltrato, Señor, físico y verbal.
Las personas, Señor, que han sido maltratadas, aquellos que están siendo humillados, Señor, por seguirte a ti, por servirte a ti, bendito Dios. Defiéndenos, Señor, de esas injusticias que tú sabes, que tú conoces, Señor. Todo tipo de injusticias contra todos tus hijos, Señor. Padre, te ruego por los que son débiles en la fe, que tú les puedas fortalecer. Señor, fortalece nuestras áreas débiles, Señor. Ayúdanos, Jesús, para que las cosas sigan mejor. Da el crecimiento a esta obra, Señor. Danos, bendito Jesús, un equipo de trabajo, Señor, en el cual, Padre, las necesidades espirituales y ministeriales de esta iglesia puedan ser suplidas. Padre, tú conoces nuestros problemas, tú conoces nuestras necesidades, tú sabes nuestras angustias, la angustia de esa madre de familia que ha perdido su ser querido, la angustia de ese padre, Señor, que no encuentra a su hijo o a su hija. Señor, los problemas que hay en el día a día, las adversidades, las presiones, Señor, en el trabajo. También, Señor, el problema de estrés, las enfermedades causadas, Señor, por diferentes factores. Te rogamos en el nombre de Jesús por el pastor Elvis García, Señor, que tú le sanes, que tú le des una oportunidad más de vida, que tú lo restaures de su salud, que él pueda volver a servirte, que pueda ser un testimonio vivo, Señor, de tus maravillas. Así como él, toda aquella persona que esté hospitalizada por diferentes enfermedades, Señor, en el nombre de Jesús, le suplicamos que le sanes. Pedimos por esa sanidad en esa infección, en ese estómago, Señor. Esa sanidad, Señor, esa infección que hay en ese cuerpo, Padre. Esa debilidad, Señor. Ese problema del corazón. Esa presión que hay, Señor, en el cuerpo, en la columna, Señor. Ten misericordia de tus hijos. Ten misericordia de los que están enfermos. Ten misericordia de los que se han apartado, los que están desanimados, Señor. Rogamos que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo haga la obra en sus corazones. Rogamos por los cónyuges que no quieren nada contigo, Señor. Ten misericordia de sus vidas, Señor. Que la conversión de estas personas pueda realizarse, Señor. Bendice este fin de semana. Bendice todo lo que hay que hacer. Padre, prospera cada uno de nuestros planes, cada una de nuestras acciones, el lugar de trabajo, todas las actividades que hacemos. Bendice, Señor, nuestros ministerios. Bendice escuela bíblica, Señor. Provee de más servidores, Señor. Bendice, Padre, al ministerio de acomodación. Padre, te ruego por aquellos servidores que se han desanimado o están enfermos, Señor. Pon tu mano de sanidad en ellos. Los que se han olvidado habiendo recibido sus milagros, Señor, habiendo sido sanados de cáncer y ahora andan como que nada en las calles, Señor. Padre, tú sabrás en qué momento les vas a recordar. No les dejes, Señor, que tu Espíritu Santo no les deje tranquilos hasta que ellos, si verdaderamente son hijos tuyos, puedan volver a tus caminos. Te ruego por aquellos que están pasando problemas de cualquier índole, que a veces no conocemos ni nos imaginamos, Señor. Depresiones, desánimos, Señor. Quizás injusticias, quizás hay problemas legales o quizás problemas financieros, Señor. Personas que están hundidas en deudas. Ten misericordia, Señor. Esos problemas legales, esa documentación, Señor, clamamos en el nombre de Jesús que pronto pueda salir. Esos papeles, esos documentos que puedan ser agilizados. Señor, pedimos por esa casa que se necesita, esa familia que te está pidiendo ese hogar, esa casa, Señor. Concede, bendito Dios, esa provisión de esa casa. Concede ese vehículo que se necesita. Concede ese dinero, Señor, para salir de esos compromisos. Concede ese trabajo, ese aumento de salario, esa protección, Señor, en el lugar de trabajo. Que todos los días que salimos a trabajar o que nuestros hijos van a estudiar, que tú los guardes, que tú los protejas y que tú los bendigas. Señor, aquella persona que se siente muy mal de salud, aquella persona que está hospitalizada o que está en una cárcel,
en una Bartolina, Señor, ten misericordia. Rogamos por aquellos que están fuera de nuestro país y que se sienten abandonados y que están fuera o lejos muy lejos, Señor, de sus hogares, muy lejos de su familia. Recuérdales, Espíritu Santo, que tú estás con cada uno de ellos. Gracias, Jesús. Te damos por todo esta noche. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y lo pedimos. Amén y amén. Vamos a cantarle al Señor. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida, no dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Clamamos por las peticiones que hay en el muro, Señor, colocadas en ese papelito, escritas allí, Señor. Que tú las contestes, Señor. Tú las conoces, cada una de ellas por nombre y apellido, Señor. Suple las necesidades de tus hijos, de tu iglesia, de tu pueblo. Cuida de nuestros niños y jóvenes. Bendice, Señor, este fin de semana. Bendice el regreso a nuestros hogares y danos un sueño reparador esta noche. Y bendice todo lo que emprendamos en estos días, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén y amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos el domingo a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. El Señor les bendiga a todos.